Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sí? Está fácil para memorizar. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y simplemente para comenzar este versículo, una vez más, vamos a aclarar que está dentro de los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con la relación de la persona y Dios. O sea, lo que Dios daba como mandamiento para la relación hacia Él. Entonces veíamos el primer mandamiento, que es tendrás un solo Dios, ese Dios seré yo soy tu Dios. Esa fue la declaración del versículo 2 y la va a sostener después en el segundo y también en el tercer mandamiento. Fíjense que lo que él va a decir es, dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. O sea, a ver, yo soy tu Dios, no tenés otros dioses delante tuyo, está bárbaro. Yo soy tu Dios, soy el único y soy el que recibe toda la adoración, la reverencia, el servicio, está bárbaro. Ahora, no tomes en vano mi nombre, está diciendo, ¿sí? Entonces, dice de Jehová tu Dios. Y hace referencia a la persona única del Dios verdadero, Jehová. Ahora, vamos a ver qué es tomar en vano el nombre de Jehová en aquel momento, por qué fue establecido este mandamiento, hacia qué apuntaba, ¿no es cierto?, cuál era la penalidad y, por supuesto, cómo hoy nosotros, ampliando el concepto o aclarando los conceptos del Nuevo Testamento, podemos vivir una realidad como la que se le pidió al pueblo de Israel. Entonces, en realidad vamos a ver cuál es la palabra que identifica y está relacionado al juramentar, o sea, al jurar, ¿sí? A ver, la pregunta del millón. ¿Se puede jurar o no se puede jurar? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les pregunto antes que contesten? ¿Sí? Cuando yo empecé a conocer el Evangelio, a mí me dijeron, no tenés que jurar. ¿A quién le dijeron eso? Bueno, a ver, un versículo que diga que no debemos jurar. Pues ya vamos a llegar. ¿Sí? No existe, atención, no quiero que de acá todos salgan, te juro, te juro, te juro. Sí, pero, a ver, te juro que no existe. La prohibición estricta de no jurar no existe. ¿Por qué aparece este versículo y por qué está bien relacionado al juramentar? Porque el juramento positivo existía, está instruido, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Y estaba utilizado dentro del pueblo. Vamos a ver entonces que el juramento afirmativo no estaba prohibido. A raíz de esta instrucción, nosotros encontramos, tanto en Deuteronomio, en Éxodo, cuando se comienza a practicar, Levítico también la práctica, y Deuteronomio que siempre va a estar apoyando los pasajes de Éxodo porque es la explicación de la ley, ¿sí? Entonces vamos a Deuteronomio 6:13, por favor un hermano.
Bien, Daniel. Éxodo 22, otro. Oscar y Levítico 19, Alejandro, perdón. Entonces, Deuteronomio 6:13. Si a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Instrucción, ¿qué dice? Hay cosas que no tenés que hacer, pero el final del versículo dice, o sea, solamente jurarás por el nombre. Por eso, este versículo dice, no tomarás el nombre del Señor en vano, de Jehová tu Dios en vano. ¿No es cierto? La expresión Señor es nuevo testamentaria. En la explicación dice que solamente el juramento debía ser ¿por qué cosa? Por el nombre de Jehová. Entonces tiene una clara connotación con esta enseñanza de no tomar el nombre del Señor en vano. Ya vamos a ver qué significa también. Vamos a Éxodo 22, por favor. Si alguno hubiere dado a su propio asno o buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere o fuere expropiado, o fuere llevado sin verlo en nadie, juramento de Jehová habrá el que habla, del que no metió su mano a sus bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no lo hará. A ver, una situación especial que está dentro de las enseñanzas que tienen que ver con ya las relaciones unos a otros y especialmente las relaciones sobre los bienes de unos y otros. Los animales eran bienes de personas, ¿sí? Personales, ¿sí? Y entonces le dice, bueno, si vos tenés el asno o el animal, no sé, menciona, de uno y ese por algún motivo se estropea, ¿no es cierto? Juramentará, ¿cómo dice la expresión? Juramento de Jehová habrá entre ambos. Juramento de Jehová habrá entre ambos, ¿qué no tiene que hacer? Que no fue que le metió la mano, o sea, fue una cuestión de que lo prestó y entonces después no hay reclamo. ¿Sí? Se interpone en una situación entre dos personas un juramento a Jehová o de Jehová, es la expresión. ¿Sí? ¿Qué quería decir? Era un compromiso y ya vamos a ver que esto también fue una de las prácticas de Dios mismo y también del Señor Jesucristo, ¿sí? De interponer juramento, ¿sí? Como una forma de compromiso, ¿sí? Entre el desenlace posible de una situación, ¿sí? Donde en este caso tenía que ver con bienes. Bien, y otro, el Levítico 19:12. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Bien, el otro era, interponer un juramento en el nombre de Jehová y después no cumplir, ¿no es cierto? Porque la palabra que está utilizando ahí es profanar el nombre, ¿sí? Como por lo único que se podía jurar, ¿por qué era? El nombre, ¿cierto? Y después el no cumplimiento, ¿qué era? Era profanar el nombre. El profanar es tomar de lo divino, tiene que ver con el hecho de adulterar lo sagrado. Entonces, cuando la persona interponía un juramento en el nombre de Jehová, correcto, con lo que instruía la ley, ¿no es cierto?, se veía obligado, estaba comprometido, ¿no es cierto?, a cumplirlo, porque si no, profanaba ¿qué cosa? El nombre de Jehová. A ver, acá nosotros lo que primero tenemos que establecer es
lo importante, lo sublime, lo santo que era para el pueblo de Israel el nombre de Jehová. ¿Sí? De hecho, la Escritura nos enseña, ¿no es cierto?, que el pueblo no le nombraba, colocó este nombre, que es Yahvé, y con algunas vocales es Jehová, para poder expresar el nombre, pero el nombre de Dios era sagrado. ¿Sí? Tenía un valor. A ver, nosotros utilizamos, el mundo hoy utiliza, o la mayoría del mundo utiliza la palabra Dios como buenos días. ¿Sí? Sí, gracias a Dios, bueno, si Dios quiere. ¿Sí? Y lo utiliza 1, 10, 30 veces en el día como algo usual. No era usual para las personas interponer en su vocabulario el nombre de Jehová. Era usado cuando lo que tenía que hacer tomaba relevancia y era una cosa determinante. Y entonces usaban el nombre de Jehová, juraban en el nombre de Jehová, y esto era permitido, esto era enseñado. ¿Sí? No el uso, no el ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Es una expresión, es un modismo, ya pasó todo tema de reverencia. ¿Sí? Ya es una expresión común. Voy a utilizar una palabra que no encaja, pero es una expresión vulgar, o sea, ya está. Es del vulgo. Todos lo utilizan. No tiene nada que ver si reverencian a ese Dios. Vos hablás con la persona, le presentás a Cristo y es atea y te dijo bien, gracias a Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? A modo de aclaración. Pero para el pueblo de Israel, la mención del nombre de Jehová era importantísima. Cuando se levantaba un profeta y decía, vino a mí palabra de Jehová, todo el mundo ponía atención porque esta persona estaba utilizando el nombre de Jehová. Entonces ellos sabían, porque hay una pena, sabían que no cualquiera podía decir libremente. A ver, voy a contar, siempre cuento, una oportunidad en que estábamos haciendo un trabajo al aire libre evangelístico, ¿cierto? Viene un hombre y una señora en una moto, se paran detrás, entonces yo me acerco para invitarlos y el hombre me dice, ¿usted es el pastor? Sí. Yo vengo porque tengo un mensaje de Dios. Yo recibí profecía de Dios, me dice, que tengo que venir para ayudarle a usted. Entonces, bueno, yo muy poco ortodoxamente le dije, yo no creo que usted, que no lo conozco, venga porque Dios le dijo que me tiene que ayudar. Personas que colaboran conmigo, son conocidas, están aquí. Si usted quiere venir, conocernos y aprender, después puede servir. Se quedó 5 minutos más, creo que arrancó la moto y se fue. Se le acabó el servicio. Pero hoy es muy frecuente que nosotros comprometemos el nombre de Dios simplemente por el afán o el interés personal, cuando muy poco o nada tiene que ver Él en todas esas cosas. Entonces, eso no existía antes. Mejor dicho, sí existió, pero vamos a ver qué pasó. Pero el nombre de Jehová era una cosa que era sublime para ellos. Entonces, cuando ellos escuchaban, ¿sí?, el nombre de Jehová, era algo sumamente importante y era algo donde había cuestiones que estaban comprometidas con la vida.
o era algo que Dios estaba anunciando, ya fuera una bendición, una maldición, juicio, prosperidad, etcétera, etcétera, pero esa persona venía de parte. El juramento fue una práctica establecida por Dios, que después reglamentó para nosotros, pero Dios utilizó de varias maneras. Yo voy a hacerlos pasear un poquito por la Biblia, pero quiero mostrarles de qué formas Dios utilizó lo tengo acá, el juramento. Perdón. En Génesis 26, versículo 28, Dios está confirmando el pacto que había establecido con Abraham e interpone juramento. O sea, ¿para qué? Para que el pueblo, las personas, estuvieran confiados en que eso realmente iba a suceder. ¿Quién encontró el versículo, por favor? Ahí está. Después, por ejemplo, en Génesis 31, del 44 al 53, no vamos a leerlo todo, pero Dios a través de juramento lo que está haciendo es asegurarle al pueblo protección divina. Génesis 31, del 44 al 53. Dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras y tomaron piedras e hicieron un majano, que es un montón de piedras, ¿sí? Similar a un mojón. Y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Kegar Sahaduta. Dice, lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, Atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Versículo 52, testigos sea entre esta señal, que ni yo pasaré este majano contra ti, ni tú pasarás este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, y el Dios de sus padres. Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre, o sea, Jehová. ¿Sí? Entonces, este es el juramento de protección, ¿no? Un tratado de paz. ¿Sí? Y para juramentar, Jacob jura por el nombre de aquel que era el Dios de su padre Isaac, está haciendo referencia a Dios. Vamos a ir un poquito más rápido, si no tengo varios ejemplos que quiero por lo menos darle. Establecer la verdad, que era verdadero lo que estaba diciendo Ezequiel 22:11, que es cuando yo le decía el anticipo de las profecías, ¿no?
confirma la lealtad. Números 5, del 19 al 22, donde Dios dice que iba a respetar, a ser leal a lo que había establecido. Garantiza los deberes, bueno, Génesis 24, 3 al 4, lo que cada uno debía hacer, y entonces cómo uno se iba a comportar. Claro, lo que pasa es que el juramento era la base esencial de la confirmación de cualquier pacto. Cuando se firmaba un pacto, bueno, es lo que está diciendo él, segunda de Crónicas, 15, del 12 al 15, y también el hecho de cumplir las promesas. Se interponía juramento como para afirmar el cumplimiento de una promesa hecha, Nehemías 5, 12 y 3. Como ustedes ven, la utilización del juramento fue amplia en Israel. Estaba permitida y estaba instruida, y siempre era colocando o haciéndolo en el nombre de Jehová. Y tenía que ver no con cuestiones superfluas de la vida, sino mayormente con compromisos especiales que las personas asumían, ¿sí? Como vimos, ya sea ante Dios o también ante personas. Ahora, bien, no existe una prohibición expresa en la Escritura al jurar. Debe ser en el nombre de Jehová. Eso era la instrucción y el uso de aquel tiempo dentro de la Escritura. Vamos a ver qué es lo que nos dice el postulado de este pasaje. Vamos a ver dos cosas. Dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová, ese es el postulado. Primero, dejar de cumplir el juramento impuesto, esto va a traer dos significados diferentes. Uno era dudar de la existencia de Dios. O podemos hablar, dudar de las características de su persona. La persona juraba y al no cumplir perdía el concepto de integridad, de existencia y de veracidad de ese Dios. O sea, a ver, si interponía juramento en el nombre de Jehová y después no lo cumplía, lo que estaba haciendo, recuerden que leímos el pasaje, no es que él quedaba en descrédito. Sí, él no cumplió. Pero lo que había hecho era interponer el juramento, en el juramento, a Dios, el nombre de Jehová. Y el que perdía credibilidad, ¿sí?, era el nombre de Jehová. ¿Sí? A ver, es así. Yo le juro a Andrés, ¿no es cierto?, que si hoy pierden, no lo voy a cargar. ¿Sí? Y si esto no pasa, ¿cierto?, que Eduardo no se duerma más en las reuniones. ¿Está? Estoy haciendo un ejemplo. No sé de qué se ríen, es un ejemplo. ¿Sí? No va a pasar ni una ni la otra, quédense tranquilos. Pero, a ver, si ellos pierden y yo lo cargo, el que pierde el descrédito, ¿quién es yo? No, ustedes van a ver que él se va a seguir durmiendo y el descrédito es hacia la persona. Ese era el tema en Israel. Que el descrédito era por el nombre de quien se interponía el juramento, a quien se ponía en el medio de esa cuestión. Los hombres ponían al nombre de Jehová en medio de una cuestión, ya sea
hacia él, o sea, a otras personas, y entonces el que quedaba en duda era la persona que había quedado en el medio. Digamos que es la persona que estaba, yo lo ponía a él, ¿no es cierto?, en el compromiso de que eso fuera así. ¿Por qué? Porque era la persona que guiaba y controlaba todo lo que tenía que ver con este pueblo. Y porque él había establecido que fuera de esa manera. ¿Entienden? Entonces, no era una cosa liviana el jurar. Cuando un judío establecía un juramento, interponía un juramento en el nombre de Jehová, él estaba sabiendo que lo que estaba haciendo era comprometiendo a Dios en algo que tenía que ver con él y Dios o con él y otra persona. ¿Sí? Entonces, el no cumplimiento, lo que está diciendo, que lo primero que pasaba era que Dios perdía el concepto de integridad, de existencia, ¿sí?, y de veracidad. O sea, o no hace lo que dice, ¿no?, o no existe, o a veces cambia. Vamos al segundo de los conceptos que significa el hecho de tomar en vano. Bien. Y el otro es que era usar con frivolidad el nombre de Jehová. ¿Sí? ¿Qué quiere decir algo frívolo? Bueno, significa darle poco valor al carácter o las obras de Dios. ¿Sí? O sea, la persona juraba y al no cumplir se perdía el concepto de relevancia o reverencia. ¿Sí? Bueno, no es tan relevante que se cumpla o que no se cumpla, y por lo tanto, si yo lo trato con frivolidad, el juramento, interponer a Dios en el medio, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo también es decir, bueno, trato frívolamente a la persona y la palabra de Dios. Entonces, el concepto es falta de relevancia y reverencia. O sea, tratar frívolamente a Dios. Estas dos cosas era tomar el nombre de Jehová en vano. Para ellos el nombre de Jehová era reverenciable. Entonces no podían. Dios había sido absolutamente fiel en todo lo que les había prometido hasta este punto, hasta esta instancia, y lo siguió siendo después. Entonces, cuando introduce dentro de los mandamientos el hecho, no pueden jugar si no es por mi nombre, pero tengan en cuenta dos cosas. Mi reputación está en juego en cada uno de sus juramentos, porque no pueden jurar por otro que no sea por mi nombre. Entonces, ese es el gran tema. ¿Sí? Esto no cambia con el tiempo, porque Dios lo estableció, ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero su reputación, su nombre, su existencia, su integridad, su veracidad está en juego en cada uno de los juramentos que alguien que teme a Dios puede hacer. Por eso él hace tanto énfasis y coloca en un tercer escalón, en el tercer mandamiento, el tema de jurar, de no tomar el nombre de Jehová en vano. ¿Sí? Vamos a ver cuál es entonces la pena, ¿sí?, que introdujo la ley.
Entonces, nosotros vamos a ver el pasaje, por favor, Levítico capítulo 24, 15 y 16. A ver si alguien puede... Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. De que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como al natural, y blasfemar el nombre que muere. Bien, hace unos versículos atrás hablamos del hecho de profanar, ¿sí? Acá hace la mención a blasfemar el nombre, ¿sí? A ver, ¿qué es la blasfemia? ¿Qué quiere decir la palabra blasfemia? Hablar mal, ¿no es cierto? O sea, sería todo lo contrario de qué palabra. De bendecir, ¿sí? Uno puede bendecir o puede blasfemar, ¿sí? La blasfemia, fíjense, ya vamos a hacer no sé cómo llamarlo, ¿sí? Un puente al Nuevo Testamento con este tema en poquito, ¿no es cierto? Pero acá en Levítico, cuando le está dando instrucciones a los levitas para que actúen en ciertos casos, en ciertas circunstancias, le dice: cuando blasfeme el nombre de Jehová, tienen que agarrar, sacarlo y ¿qué tienen que hacer? Apedrearlo. La pena es similar a las dos anteriores que nosotros estuvimos viendo para los dos mandamientos previos. O sea, sigue habiendo la misma pena. Se da en forma separada y en circunstancias separadas. ¿Por qué? Porque la persona blasfemó, usó el nombre de Dios incorrectamente, en una forma mal usada. Utilizó en vano el nombre. Entonces, al tomarlo frívolamente, al decir que iba a hacer algo y no lo hizo, interponiendo juramento, lo que hacía era blasfemar, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Eso era causal de juicio y muerte. El caso relata cuando una de las personas blasfemaba, o sea, hablar mal de Jehová, y entonces cuando su existencia o veracidad caía en descrédito, la pena fue la muerte. Estamos hablando de la existencia y la veracidad de Dios, ¿sí? Muy bien. Hasta acá tenemos cómo propuso Dios o impuso Dios dentro de un tercer mandamiento el hecho de no tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Él en ningún momento dijo: no tomen el nombre de Jehová bajo ninguna circunstancia, sino aclara en vano. Y eso está diciendo que pueden tomar el nombre de Jehová, pero no en vano, ¿sí? Vamos entonces a ver cuál es la práctica en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, en especial hay dos pasajes dentro de la Escritura que el Señor Jesucristo en uno y después el apóstol Santiago, escribiendo su carta, también va a hablar sobre el mismo tema. Vamos a ver dónde está introducido, en qué contexto, también es importante. ¿Sí? Mateo 5. Mateo 5. Vamos a leer todo el pasaje porque es cuando habla sobre el juramento. Dice: además había oído que fue dicho a los antiguos. Mateo 5, ¿dónde está? No en qué página. ¿En qué contexto? El Sermón del Monte, ¿sí? O sea, eran las leyes que el mismo Señor Jesucristo estaba colocando
para cómo se debían conducir, ¿sí? ¿Dentro de qué cosa? El reino. Recuerden Mateo, los primeros 10 capítulos, está Jesús presentando el reino, presentándose como rey, y entonces coloca las leyes. Dentro de estas leyes, a partir de su venida, de la venida de su encarnación, ¿sí? Está incluido esto. Y fíjense entonces qué es lo que dice. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirá el Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a la primera plaquita. Si encontramos el concepto es que nuevamente no puede hacerse ni por la tierra, ni por el cielo, ni por aún nada nuestro, te lo juro por mi vida, por la vida de mis hijos, porque nosotros no tenemos potestad sobre ninguna de esas cosas. No podemos decidir, dice, no podés cambiar el color de tu cabello. ¿Sí? Si fuera así, la industria de la tintura estaría arruinada, pero el bolsillo de los hombres estaría salvado. Entonces hay cosas que no podían hacer. A ver, antes tampoco, únicamente por el nombre de Jehová. Acá está diciendo no jures por ninguna cosa. Quiere decir de que el juramento a esta altura estaba desvirtuado dentro del pueblo de Israel. Aparentemente, los israelitas ya estaban distorsionando, estaban tomando el nombre del Señor en vano. Como uno de los tantos desvíos de la ley, esto había llegado a ser que juraban por el cielo, juraban por la tierra o juraban por sí. Y él dice, no hagan esto. Y entonces lo que va a decir es, sino vuestro hablar, dice, debe ser sí, sí, no, no. O sea, a lo que digan sí es sí, a lo que digan no es no. ¿Por qué? Porque a lo que quieran agregarle a esto, ¿de dónde procede? Del mal. O sea, a ver, lo que está diciendo, en el reino donde yo voy a reinar, donde conozco los corazones y las intenciones, no necesitan más que decir sí, porque es suficiente y deben hacerlo. O no, y ajustarse al no que dijeron. ¿Por qué? Porque él reinando sabría que dentro de sus corazones están diciendo sí, pero es un no. Poco después, él va a hablar con su discípulo, va a decir, ¿qué es peor? ¿Decir sí y no hacerlo? ¿O decir no y hacerlo? La instrucción bíblica, en lo que él está diciendo, es, a ver, no juren más. Se desvirtuó tanto y han perdido seriedad en el nombre de Jehová, que ahora Jehová está con ustedes y está estableciendo las leyes
Y entonces, ante mí no hay nada escondido. Hoy cada uno de nosotros, cristianos, no podemos mentirle a Dios. Nuestro sí no puede ser un sí externo y un no interno, porque Él lo sabe. Entonces, ¿de qué sirve que yo jure en el nombre de...? Él dice, tú sí sea sí, tú no sea no. Vamos a ir justamente a ese versículo, quiero ir, a Mateo 23, 22, donde habla justamente de lo que es el juramento hacia Él directamente. El mismo Señor Jesucristo, claro, estamos ya en Mateo 23, donde Él ya está rechazado como rey, ¿no es cierto? Y está hablándole, ahí están todos los ayes a los fariseos, a los escribas, a todo lo que, a las personas que habían terminado desvirtuando la ley para el pueblo, ¿sí? Y vivían cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces le dice, dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, ¿sí? O sea, por Dios mismo. Entonces, él dice, ya no, lo que ustedes necesitan es tener una palabra que sea tan confiable como mi nombre. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que hizo la diferencia o qué es lo que hace la diferencia hoy? Vamos a Santiago, vamos al otro versículo, Santiago 5:12. Una de las cosas dice, pero sobre todo, dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y después, inmediatamente, habla sobre los que están afligidos, que hagan oración, el enfermo, etcétera, etcétera. Y está dentro de un contexto de aquellas cosas que producen en el cristiano un retroceso dentro de la vida cristiana. Son los conflictos que hay en el cristiano. ¿Sí? Son aquellas cosas a las que muchas veces se ve atado y no le permiten crecer o vivir una vida cristiana abundante. Y él está introduciendo, Santiago, la misma enseñanza que el Señor Jesucristo dentro de ese contexto acá en capítulo 5 de Santiago. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para el cristiano el hecho de decir sí y hacer no, o decir no y hacer sí, ¿sí? Es tan complicado como tomar el nombre del Señor en vano para el pueblo de Israel. Porque tiene el mismo significado y el mismo Señor Jesucristo lo eleva al mismo nivel que un juramento en aquel entonces. El hablar y la palabra del cristiano debería tener el mismo peso de valor. Hubo un tiempo, y yo lo cuento muchas veces, que yo recibo al Señor en el año 74. ¿Cierto?
En ese entonces, cuando uno decía que era cristiano, ¿no es cierto? Era un crédito a sola firma. Cuando no existían, decir que uno era cristiano, mirá, es cristiano. Ahora todo ha cambiado, ¿no es cierto? Y decir que es cristiano es decir, cuídate, tené cuidado. ¿Por qué? Porque el sí del cristiano dejó de ser un sí y el no del cristiano dejó de ser un sí. ¿Está? Yo llegué al Señor en un tiempo donde al cristiano se lo reconocía por qué cosas. ¿Sí? Decía, vos sos cristiano, vas a la iglesia, vos no tomás, vos no fumás, vos no bailás. No decís mala palabra, no, sabían todos los no. ¿Sí? Bueno. Ahora vos decís, sos cristiano, y vos decís, no se nota, porque vos decís lo mismo que dice mi vecino, porque vos vas al mismo lugar donde va mi vecino, donde voy yo, no se nota. Entonces vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Vamos al otro cuadro. Vamos a ver un poquito más sobre esto de la práctica. La enseñanza se eleva todo el hablar del cristiano a un sí o un no con suficiente credibilidad como interponer un juramento donde compromete su propia vida. ¿Por qué digo compromete su propia vida? Perdón, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Sí, pero ¿qué somos? ¿Individualmente qué somos? Cristianos. Cristianos. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando hablamos de que no ibas a tener imágenes ni dioses, ¿sí? No vas a tener, y cuando lo llevamos a la práctica, ¿no es cierto? Hablamos justamente de que el cristiano es la imagen, ¿se acuerdan? De Dios, de Cristo. Hoy nosotros, la idea de la Escritura es que reflejemos a Cristo. Por eso, de la misma manera, si hoy un cristiano interpone juramento por el nombre, no tiene sentido, dado que nosotros somos la imagen de ese Dios. Por lo tanto, está diciendo, si vos, que sos la imagen, que sos el que estás reflejando a Cristo, decís sí, es como si Dios dijera sí. Si vos decís no, es como si Dios estuviera diciendo no. Si no es así, dice, procede del mal. ¿Qué estamos haciendo? Estamos blasfemando. ¿Sí? Estamos hablando mal ¿de quién? De nosotros mismos, como cristianos. Y cuando esto sucede, la Escritura habla de lo que es pisotear la sangre de Cristo. O sea, un testimonio pisoteado, un testimonio echado por tierra. ¿Cuál? El nuestro como cristianos. Por ende, a Cristo mismo. Hoy no necesitamos jurar, ni siquiera por el nombre. ¿Por qué? Porque la instrucción, Dios, el mismo Señor Jesucristo, elevó el sí del cristiano, el no del cristiano,
a el nivel de su nombre. Entonces todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de. Nosotros, con cada una de nuestras palabras, nuestros compromisos, comprometemos a Dios mismo. Y estoy hablando esto de los compromisos que asumimos ante Dios y de los que asumimos ante personas. No, quédate tranquilo, yo el mes que viene te lo pago. ¿Sí? O el mes que viene te devuelvo la guitarra. O préstame 1 kilo de azúcar, después te lo devuelvo. Lo que sea, no importa. El hecho es que nuestra palabra tiene que tener tal relevancia como mencionar a Dios. Entonces por ahí pasa que para nosotros, y no estamos hablando de un problema cultural, sino un problema que tiene el cristiano, ¿sí? El nombre del Señor se ha tornado en algo usual, en algo que hasta a veces pasa la frontera y termina siendo vulgar o frívolo, donde no le damos la importancia que tiene. Entonces, el Señor muchas veces y de muchas maneras instó a las personas a que, a ver, no es necesario que me digan Señor, 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 porque yo los conozco, porque sé si soy su Señor o no soy su Señor. Entonces, hoy nosotros tenemos, a ver, vamos, creo que nos queda un cuadrito más, ¿sí? Hablar con la verdad, cuando nuestra persona está comprometida en lo dicho, y hablar con respaldo, ¿no es cierto?, cuando nuestro actuar anterior agrega relevancia. Nosotros no necesitamos andar jurándole a las personas que vamos a hacer algo. No necesitamos jurarle a Dios que le vamos a hacer algo. No necesitamos establecer pactos o votos con Dios. Necesitamos comprometer nuestra palabra porque Él conoce de dónde viene. Si nuestro sí es sí y nuestro no es no. Pero lo que tenemos que aprender es que Él elevó nuestra palabra a la misma importancia de su nombre, porque detrás de cada uno de nosotros está su nombre en juego. Vamos a terminar orando en la mañana. Señor, queremos darte gracias por tu amor y tu gracia, por tu palabra, Señor, por todo lo que nos enseña y guarda para nosotros. Señor, sabemos que de muchas maneras y muchas veces no somos la imagen propiamente tuya. Y queremos, Señor, que nos ayudes a levantar la relevancia y la reverencia que merece tu nombre, para que nuestro sí ante las personas sea el sí ante ti, que nuestro no sea el no, pero que podamos, Señor, vivir transparentemente delante de ti, para no blasfemar tu nombre, para no pisotear, Señor, tu sangre. Ayúdanos, Señor, en este asunto, porque realmente es cambiar muchas cuestiones de nuestra vida. Ayúdanos para que no sea irrelevante, ¿no?, que no seamos frívolos, sino que podamos vivir intensamente lo que
pudimos aprender, Señor, en esta mañana. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús, con un corazón agradecido. Amén.